senador Iván Name pasa al bate, al relevo en el debate. Sí, señor presidente, yo voy a cometer la osadía de hablar desde el atril. Quiero saludar a los señores ministros, funcionarios de Estado, a los senadores y reiterar lo que han dicho mis compañeros en torno a que este es un debate propositivo que el Partido Verde ha querido plantear. Y yo no me voy a dejar angustiar por el problema del tiempo. Aquí pareciera que viniéramos a que nos calláramos nosotros mismos. Senador Gerlain, senador Aurelio Iragorri, senadora Gilma Jiménez, senadoras y senadores, el Partido Verde plantea un debate para buscar una política de Estado en conjunto con las fuerzas del gobierno y del Parlamento que pueda conjurar el terrible drama que vive hoy el campo colombiano, y a mí me corresponde dentro de mi partido descifrar ante ustedes qué está sucediendo, cuál es la incidencia de la explotación minero-energética frente al sector agrario. Tenemos que aceptar hoy algo que nos asusta de alguna manera. Senador Iragorri, hoy la explotación minero-energética se ha convertido en un fenómeno todavía más grande que el del narcotráfico en su plenitud. Por eso no se trata hoy de un tema más, sino de un tema principal para nuestro porvenir, para el legado a los que vendrán después de nosotros, y por eso necesitamos irnos a fondo a establecer el tipo de diagnóstico para que no nos equivoquemos en lo que habrá de venir. Yo no quiero abundar en lo que luminosamente ya han presentado mis compañeros en cifras, en cuadros y estadísticas. Quiero más apelar a realidades contundentes que nos obligan a pensar que en los últimos 13 años, principalmente, el sector mineroenergético se ha disparado y ha tenido un auge que ha producido un golpe fundamental en el desarrollo del sector agrario. Por eso, además de otros factores, como han sido en los últimos años la desinstitucionalización del sector, el abandono presupuestal y otros factores más, hoy tenemos una situación de declive en la última década de la productividad agraria y un mapa de riesgo que aquí podemos observar seguramente en las diapositivas, que yo no sé si vayan al compás de lo que estoy diciendo. Lo importante es que vayamos para el mismo lado. Si sobreponemos el mapa natural y rural de Colombia con el mapa minero-energético, podríamos observar un mapa de devastación, un mapa de un país que no quisiéramos dejarle a los que vengan después de nosotros. Se afectarían alrededor de 39 millones de hectáreas, casi 19 millones de ellas aún naturales, afectando el 53% de nuestras fronteras agrícolas y ganaderas, sin contar con los 2.9 millones de hectáreas de reservas mineras. Calculando la población que está en riesgo, senador Robledo, tendríamos 5 millones de campesinos en Colombia frente a un riesgo inminente, frente a la conflictiva explotación de hoy en la minería y sus derivados. Yo quisiera leer aquí muy rápidamente una carta que parecería provenir de la izquierda mental y doctrinaria de Colombia, pero proviene de los sectores mismos del establecimiento, y la signa el ministro de Agricultura a mitad de este año, donde le escribe a Beatriz Uribe angustiosamente
que recibe con enorme preocupación la decisión promulgada en días pasados por el sector minero energético sobre las nuevas áreas estratégicas y mineras, que en esta ocasión ascienden a 17.6 millones de hectáreas y que con la decisión de 2.9 millones, cerca del 20% del territorio nacional queda asignado a la minería. Colombia no puede convertirse en una gran mina, senadores, dice el ministro de Agricultura en esta carta angustiosa que le envía a otra entidad del Estado, y cierra diciendo textualmente: señor ministro de Minas, anexo algunos comentarios al código vigente y a la propuesta de reforma para ser incluidos en el articulado correspondiente. No obstante, considero que la trascendencia nacional del tema amerita un estudio más profundo para construir una propuesta unitaria de gobierno. No hay hoy, lo dice el ministro de Agricultura, una propuesta unitaria de gobierno. Existe una buena voluntad, porque en la política de tierras, por ejemplo, valientemente hoy venimos adelantando con el respaldo de todos una política de restitución que conlleva, aunque tímidamente, por supuesto, una política de redistribución. Hay que ahondar en una realidad lacerante, y es que entre 4 y 6 millones de hectáreas en Colombia hoy están en manos del narcotráfico, el paramilitarismo, los terratenientes y la guerrilla misma, que cínicamente a veces tiende a desconocer esta realidad. Necesitamos entonces entender que el fenómeno del debate minero-energético frente al agro afecta toda la productividad y la soberanía nacional, y por eso necesitamos definir claramente la ruta. Hay aquí un artículo del sector minero suscrito por Silverio Gómez, director de la revista Mundo Minero, que yo quiero leer para ilustrar, senadores, lo que está pasando, para que no estemos ausentes de la honda gravedad que hoy nos circunda. Dice Silverio Gómez, director de Mundo Minero: algo está saliendo mal, señor ministro de Minas, señor ministro del Interior, pese a los esfuerzos hechos en particular en lo que va de este gobierno, al menos en el montaje de mecanismos institucionales. Se creó el Viceministerio de Minas, nació la Agencia Nacional Minera, se le dio foco a Ingeominas, nació la Agencia de Licencias Ambientales, se creó un plan de choque para enfrentar la proliferación de títulos, se le dio gran importancia al mecanismo de consultas, se reformó el sistema de regalías. Hay que reconocer, sin que ello implique una claudicación, que la magnitud del negocio ilícito ha adquirido unas dimensiones que sobrepasan la capacidad institucional del Estado para enfrentar el problema, y aunque la capacidad represiva del establecimiento no está en duda, el tamaño y la fuerza financiera de quienes están al margen de la ley hacen muy difícil que solo por esa vía se logre una salida que acabe con el problema. La conclusión es que la minería ilegal es igual o más rentable que el narcotráfico en su mejor momento. Para empezar a finalizar y no angustiar tanto al señor presidente y a mis compañeros que faltan, quiero sencillamente tratar de compactar en este área del tema 3 recomendaciones fundamentales. En Colombia se debe tomar una decisión política de Estado para privilegiar la productividad agraria sobre la explotación minera, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria. Por otro lado, los costos hoy son irreparables por la explotación que genera el sector minero. Y finalmente, tenemos que plantear una revisión, una legislación en la oportunidad que viene con el Código de Minas, porque el territorio colombiano hoy está secuestrado en un alto porcentaje por una estructura mafiosa que detenta el 63%
de la explotación minera del país. Señoras y señores senadores, hoy ante nosotros tenemos el reto Sonido para el senador Name, que está ya redondeando su discurso. Sí, señor presidente, además lo felicité en su ausencia por que fue respondida su iniciativa noble de convocar al Ejército de Liberación Nacional, que ha anunciado que se apresta a iniciar diálogos, y creo que hay que reivindicar que esa fue una iniciativa del Parlamento y de su presidente. Sí, señor presidente, sencillamente convoco a mis compañeros de este tiempo y de este Parlamento para que podamos corregir en el inmediato futuro la equivocación que ha venido una tras otra en la última década larga de privilegiar la explotación mineroenergética frente a la productividad agropecuaria, comprometiendo nuestra soberanía. Quiero convocar al Parlamento para que le hagamos un examen de fondo a la corrección histórica, para que nuestro legado a los que vienen después de nosotros sea un mejor país que el que nosotros recibimos. Muchas gracias, señor presidente.